Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La Academia Militar Galáctica en Nexus Prime había sido diseñada por las mejores mentes arquitectónicas del colectivo Sepereano, una especie tan intelectualmente avanzada que consideraban las matemáticas básicas una forma de meditación. Cada pasillo zumbaba con matrices de aprendizaje cuántico estabilizado, cada aula pulsaba con campos de mejora neuronal, y cada miembro de la facultad poseía suficientes títulos avanzados para empapelar una luna pequeña. Era, bajo cualquier estándar galáctico razonable, la cúspide de la educación militar. Un lugar donde los futuros defensores de la galaxia aprendían a pensar en 17 dimensiones mientras calculaban simultáneamente mecánicas orbitales y componían haikus de victoria. Naturalmente, atraía a los seres más insoportablemente brillantes de todo el espacio conocido. La Junta de Admisiones de la Academia se enorgullecía de su riguroso proceso de selección, que implicaba evaluaciones psicológicas que harían llorar a interrogadores experimentados, pruebas físicas que redefinían el concepto de dolor y exámenes académicos tan complejos que requerían sus propios ordenadores cuánticos solo para calificarlos. Aceptaban aproximadamente al 0,003% de los solicitantes, una estadística que el Departamento de Reclutamiento mencionaba aproximadamente cada 30 segundos en sus materiales promocionales. Lo que rara vez mencionaban era su sistema de cuotas no oficial, diseñado para mantener lo que eufemísticamente llamaban diversidad de especies. Cada clase necesitaba sus representantes simbólicos de las diversas potencias galácticas, unos cuantos prodigios de combate vulcarianos para demostrar superioridad táctica, algunos diplomáticos centurianos para proporcionar sabiduría estratégica y la ocasional entidad cristalina para manejar la guerra computacional. Y luego, porque el acuerdo galáctico lo exigía y la corrección política era aparentemente una constante universal, admitían a un puñado de estudiantes de lo que la administración denominaba en privado civilizaciones en desarrollo. El lote de especímenes primitivos de este semestre en particular incluía a un joven traxiano, cuya especie había descubierto recientemente que el fuego no era en realidad magia, un ser molusco del brazo espiral, cuya gente se comunicaba exclusivamente a través de patrones de tentáculos bioluminiscentes, y una hembra humana que, de alguna manera, había obtenido una puntuación lo suficientemente alta en los exámenes de ingreso como para avergonzar a 3 jefes de departamento diferentes. La humana se sentaba en la esquina trasera de la clase de teoría táctica avanzada, ocupando su silla con el tipo de quietud que ponía nerviosos a los depredadores experimentados, mientras sus compañeros de clase participaban en lo que pasaba por discurso intelectual entre las supuestas mentes más brillantes de la galaxia, lo cual consistía principalmente en formas cada vez más elaboradas de estar de acuerdo con sus propios prejuicios. Ella simplemente observaba. Sus ojos oscuros seguían cada movimiento, catalogaban cada gesto y absorbían cada palabra con la intensidad enfocada de alguien que registra pruebas para su uso futuro. El profesor Beltar, un distinguido belcariano cuyas crestas craneales habían sido mejoradas quirúrgicamente para parecer aún más intimidantes, apenas reconocía su presencia. Esto no era del todo irrazonable, ya que ella aún no había pronunciado una sola palabra desde la orientación hacía 3 semanas. Su silencio se había convertido en una especie de leyenda en el campus, generando apuestas entre el cuerpo estudiantil y teorías cada vez más creativas sobre su misterioso trasfondo. Tal vez, sugirió Cail Torres, el prodigio diplomático centuriano cuyo nombre requería 17 sílabas y venía con sus propias tildes, sufra de algún tipo de trastorno de ansiedad social primitivo. Su especie es conocida por la inestabilidad psicológica. Más probablemente, replicó Vex Quantum 9, la entidad cristalina cuya voz sonaba como si las matemáticas tuvieran una discusión con la física, carece de la capacidad intelectual para formular respuestas coherentes. Observen sus resultados en los exámenes. Adecuados para su especie, pero apenas espectaculares para los estándares civilizados. El traxiano, cuyo nombre era una serie impronunciable de clics y gruñidos que se traducía aproximadamente como garra afilada que mata silenciosamente, ofreció su propia teoría a través de su traductor universal. Quizás simplemente no le caéis bien. Esta observación creó lo que los sociólogos clasificarían más tarde como una pausa incómoda,
durante la cual la élite académica reunida contempló la horrible posibilidad de que alguien pudiera no apreciar sus brillantes personalidades. El silencio se prolongó hasta que el profesor Beltar se aclaró la garganta, un sonido como grava siendo clasificada por un perfeccionista, y reanudó su conferencia sobre tácticas de guerra asimétrica en entornos de baja gravedad. La humana, cuyo nombre era aparentemente Sarah Chen según su expediente estudiantil, pero que nunca se había molestado en confirmar esta información, continuó su observación sistemática de su entorno. Notó que Cahill tocaba inconscientemente su colgante de traducción ceremonial cada vez que se sentía inseguro, que la matriz cristalina de Bex parpadeaba en patrones predecibles cuando procesaba cálculos complejos, y que el profesor Beltar favorecía su pierna izquierda cuando estaba de pie por periodos prolongados. Un detalle que sugería una vieja lesión o una mejora biomecánica que no se había integrado correctamente. Más importante aún, notó que el instructor de combate Teskar se aseguraba de pasar por el aula de teoría táctica avanzada exactamente 12 minutos después del inicio de cada clase, supuestamente para revisar su cronómetro, pero en realidad para mirar a través de las ventanas de aluminio transparente y evaluar a los estudiantes. Su expresión cuando su mirada caía sobre ella solo podía describirse como profesionalmente irritada, la mirada de alguien que consideraba el silencio un insulto personal a sus métodos de enseñanza. Teskar representaba todo lo que la academia afirmaba celebrar. Un guerrero de carrera cuyo historial de combate se leía como el sueño febril de un historiador militar, con victorias que abarcaban 17 zonas de conflicto diferentes y suficientes condecoraciones para llenar un pequeño museo. Había entrenado personalmente a 3 generaciones de fuerzas de paz galácticas, escrito el libro de texto definitivo sobre la integración de combate multiespecie, y una vez, contuvo a toda una flota de asalto de mente colmena usando nada más que una corbeta dañada y lo que los analistas militares todavía referían como decisiones tácticas imposibles. También estaba, según una observación cuidadosa y conversaciones escuchadas entre la facultad, volviéndose cada vez más molesto con la humana silenciosa en sus clases teóricas, quien aún no había participado en un solo ejercicio práctico. El régimen de entrenamiento de la academia seguía una progresión cuidadosamente estructurada, diseñada para derribar los prejuicios individuales y reconstruirlos de acuerdo con la doctrina militar adecuada. Los estudiantes comenzaban con fundamentos teóricos, pasaban a aplicaciones prácticas graduadas y culminaban en evaluaciones de combate completo que determinarían su ubicación final dentro de la red de defensa galáctica. Era un sistema que había producido algunas de las mejores mentes militares en el espacio conocido, asumiendo que uno definiera mejores como las más propensas a seguir protocolos establecidos mientras pensaban en patrones aprobados. Sarah Chen había sobresalido en los componentes teóricos con el tipo de competencia que ni impresionaba ni preocupaba a sus instructores. Sus exámenes demostraban una sólida comprensión de los principios establecidos. Sus análisis tácticos mostraban un dominio razonable de los enfoques estándar, y sus ensayos estratégicos exhibían lo que el profesor describió caritativamente como una síntesis adecuada de la sabiduría convencional. Ella era, según todos los estándares medibles, exactamente el tipo de estudiante que la academia esperaba de una civilización en desarrollo, lo suficientemente competente para justificar su admisión, lo suficientemente corriente para confirmar sus prejuicios sobre las especies primitivas. Los componentes prácticos, sin embargo, seguían siendo territorio inexplorado. El instructor de combate Teskar se enorgullecía de leer a los estudiantes en su primera semana de entrenamiento. Podía identificar a los líderes naturales por su postura, a los pensadores tácticos por el movimiento de sus ojos y los problemas potenciales por su actitud hacia la autoridad. 23 años de instrucción militar le habían dado una habilidad casi sobrenatural para predecir qué estudiantes sobresaldrían, cuáles tendrían dificultades y cuáles requerirían motivación adicional para alcanzar su potencial. La chica humana lo estaba volviendo absolutamente loco. Asistía a cada sesión de entrenamiento requerida, llegaba precisamente a tiempo, vestía su uniforme con corrección reglamentaria y luego procedía a observar cada demostración con la atención enfocada de alguien que toma notas mentales para un examen futuro. Cuando se le invitaba a participar en ejercicios básicos, declinaba cortésmente. Cuando se le ordenaba directamente demostrar técnicas, solicitaba respetuosamente métodos de evaluación alternativos. Cuando se le desafiaba a explicar su reticencia, simplemente asentía y regresaba a su puesto de observación.
Sus compañeros de clase habían desarrollado sus propias teorías sobre su comportamiento, que iban desde tabúes culturales y filosofías pacifistas secretas hasta elaboradas tácticas de guerra psicológica diseñadas para poner nerviosos a los oponentes potenciales. Las apuestas se habían expandido para incluir no solo cuándo hablaría finalmente, sino cuáles serían sus primeras palabras, si realmente poseía algún entrenamiento de combate y cuán espectacularmente fallaría en sus evaluaciones finales. Propongo, anunció Cahill durante su grupo de discusión semanal en el dormitorio, que su silencio representa una forma sofisticada de intimidación psicológica. Al negarse a revelar sus capacidades, nos obliga a construir nuestras propias suposiciones, lo que puede resultar tácticamente desventajoso en futuros encuentros. Alternativamente, sugirió Bex, cuya matriz cristalina estaba actualmente ciclando a través de lo que parecían ser patrones de diversión. No posee ningún entrenamiento de combate en absoluto y está intentando retrasar la inevitable revelación de su incompetencia tanto como sea posible. El traxiano, que había estado afilando sistemáticamente sus garras durante toda la conversación, ofreció su propia perspectiva. De donde yo vengo, los cazadores silenciosos suelen ser los más peligrosos. Solo digo. Esta observación creó otra pausa incómoda durante la cual los futuros defensores galácticos reunidos contemplaron la inquietante posibilidad de que su compañera de clase primitiva pudiera ser más competente de lo que sugerían sus jerarquías académicas cuidadosamente construidas. La pausa fue rota por la llegada de la asesora residente de su dormitorio, una ateniense alegremente despiadada cuyo trabajo implicaba asegurar que las tensiones interespecies no escalaran más allá de lo que la administración consideraba niveles de conflicto constructivos. Noticias emocionantes a todos. Gorjeó la asesora residente Meandria, cuyo entusiasmo perpetuo sugería un optimismo notable o una mejora farmacéutica verdaderamente espectacular. El instructor de combate Teskar ha anunciado que la evaluación práctica de mañana se llevará a cabo como una demostración de clase completa. Todos podrán mostrar su progreso frente a sus compañeros. El anuncio fue recibido con una especie de silencio típicamente reservado para anuncios fúnebres o auditorías fiscales. Incluso entre los estudiantes militares más competitivos de la galaxia, la perspectiva de una evaluación pública conllevaba un tipo especial de peso psicológico. El fracaso era lo suficientemente doloroso en privado. El fracaso frente a los compañeros era el tipo de experiencia que seguía a los cadetes en sus carreras profesionales como un parásito psicológico particularmente persistente. ¿La asistencia será obligatoria para todos los estudiantes?, preguntó Cahill, quien probablemente ya había comenzado a calcular estrategias óptimas para salvar las apariencias en caso de que su desempeño resultara menos que ejemplar. Absolutamente, confirmó Meandria, cuya sonrisa sugería que estaba disfrutando de esto más de lo que era estrictamente profesional. El instructor Teskar solicitó específicamente que no se hicieran excepciones por ningún motivo. Algo sobre asegurar que cada estudiante demuestre su compromiso con la aplicación práctica del conocimiento teórico. La chica humana, que había estado sentada tranquilamente en su rincón habitual, levantó la vista del manual táctico que había estado leyendo. Por solo un momento, su expresión cambió de una observación neutral a algo que podría haber sido anticipación. Luego, tan rápido que cualquiera que no estuviera observando específicamente podría habérselo perdido, volvió a su lectura con la misma intensidad enfocada que aportaba a todo lo demás. Pero Vex Quantum 9, cuya matriz cristalina era sensible a cambios minúsculos en los campos electromagnéticos, detectó un cambio sutil en la firma bioeléctrica de la humana. El patrón no sugería ansiedad o miedo, sino más bien el tipo de emoción controlada típicamente asociada con los depredadores que finalmente han avistado a su presa. La mañana siguiente llegó con el tipo de eficiencia nítida que caracterizaba todo en la Academia Militar Galáctica. Los estudiantes se reunieron en la instalación de entrenamiento 7, una vasta cámara cuyas paredes podían reconfigurarse en cualquier entorno de combate concebible y cuyos conjuntos de sensores podían rastrear movimientos hasta el nivel molecular. La instalación había sido diseñada para acomodar toda forma conocida de entrenamiento de combate, desde maniobras de gravedad cero hasta operaciones tácticas submarinas y escenarios de guerra multidimensional que requerían permisos especiales solo para observar. La configuración de hoy era engañosamente simple. Un entorno de gravedad estándar con obstáculos básicos,
múltiples zonas de enfrentamiento y suficiente cobertura de sensores para proporcionar un análisis detallado de cada técnica demostrada. El instructor de combate Teskar estaba de pie en el centro del espacio, su imponente figura irradiando el tipo de confianza profesional que provenía de décadas de instrucción militar exitosa. Hoy, anunció, su voz resonando claramente por toda la instalación, demostrarán su dominio de los principios fundamentales de combate. Cada estudiante participará en un ejercicio práctico diseñado para revelar su nivel de habilidad actual e identificar áreas que requieran desarrollo adicional. Hizo un gesto hacia una serie de maniquíes de entrenamiento equipados con matrices de respuesta que podían simular varios tipos de oponentes. Se enfrentarán a oponentes adaptativos programados para desafiar sus habilidades específicas. El ejercicio continuará hasta que logren la victoria, la retirada táctica o el tiempo de espera del sistema. 10 minutos. El anuncio fue recibido con el tipo de silencio atento que indicaba que todos estaban repasando frenéticamente su entrenamiento mientras calculaban simultáneamente sus posibilidades de evitar la humillación pública. Incluso entre estudiantes militares altamente competitivos, la perspectiva de una evaluación individual conllevaba un peso psicológico significativo. Procederemos en orden alfabético, continuó el instructor, consultando su lista de estudiantes. Esto permitirá una evaluación sistemática y proporcionará oportunidades educativas para la observación y el análisis. Hizo una pausa, su mirada barriendo a los estudiantes reunidos hasta que se posó en la chica humana que estaba sentada en su posición habitual al borde del grupo. Su expresión sugería que esperaba esta demostración en particular con especial interés. Sin embargo, añadió, con un tono que el personal militar experimentado reconocería como una irritación apenas controlada, los estudiantes que han evitado consistentemente la participación práctica deberán demostrar sus capacidades frente a toda la clase. Sin excepciones, sin evaluaciones alternativas, sin más retrasos. El desafío era inconfundible, entregado con el tipo de cortesía profesional que dejaba claro que la cortesía era completamente opcional. Alrededor de la instalación de entrenamiento, los estudiantes se movieron incómodos al darse cuenta de que estaban a punto de presenciar una demostración educativa largamente esperada o un desastre público espectacular. Kail Torres se desempeñó admirablemente, demostrando el estilo de combate preciso y calculado que había hecho legendarios a los asesores militares centurianos en toda la galaxia. Sus movimientos fluían con gracia diplomática incluso mientras entregaba golpes tácticos devastadores, cada técnica ejecutada con el tipo de eficiencia que sugería años de entrenamiento cuidadoso. Vex Quantum 9 abordó el combate como una ecuación matemática, analizando los patrones del oponente en tiempo real y respondiendo con una precisión cristalina que convertía la lucha en geometría aplicada. El maniquí de entrenamiento nunca tuvo oportunidad contra alguien que podía calcular ángulos de ataque óptimos mientras predecía simultáneamente vectores de contraataque. El desempeño del traxiano fue exactamente lo que todos esperaban, brutal, eficiente y acompañado de lo que el traductor universal diplomáticamente tradujo como vocalizaciones entusiastas. Sus garras y colmillos acabaron rápidamente con el maniquí de entrenamiento, dejando atrás lo que generosamente podría describirse como escombros educativos. Uno por uno, los estudiantes demostraron sus habilidades mientras sus compañeros observaban y los instructores proporcionaban comentarios que iban desde la aprobación a regañadientes hasta críticas detalladas que requerirían terapia para procesar completamente. Los ejercicios revelaron el rango esperado de competencias, desde un talento excepcional que claramente conduciría a nombramientos militares prestigiosos, hasta un desempeño adecuado que sugería perspectivas de carrera sólidas en roles de apoyo. Finalmente, inevitablemente, el orden alfabético llegó a su conclusión. Chen, Sara, anunció el instructor de combate Teskar, su voz resonando por toda la instalación de entrenamiento con nítida claridad profesional. Por favor, proceda al área de demostración. El silencio que siguió fue del tipo típicamente asociado con eventos históricos trascendentales o desastres naturales. Cada estudiante en la instalación se giró para mirar cómo la chica humana se levantaba de su posición de observación y caminaba hacia el centro del espacio de entrenamiento. Sus movimientos eran controlados, económicos y de alguna manera sugerían energía enrollada esperando ser liberada. Tomó su posición frente al maniquí de entrenamiento,
que había sido reiniciado a su configuración más desafiante basada en sus puntajes de pruebas teóricas y perfil de especie. El sistema presentaría una oposición adaptativa diseñada para llevar sus capacidades al límite mientras proporcionaba valor educativo para los estudiantes observadores. El instructor Teskar se movió a la estación de control, sus dedos flotando sobre la secuencia de activación. Este ejercicio evaluará su preparación para el combate y la toma de decisiones tácticas bajo presión. Puede comenzar cuando esté lista. Sarah Chen asintió una vez, un gesto tan leve que apenas se registró en los sensores de movimiento de la instalación. Luego se colocó en una postura que no se parecía a nada que la academia hubiera enseñado jamás y a todo lo que la galaxia había olvidado temer. El maniquí de entrenamiento se activó con un zumbido bajo, sus matrices adaptativas conectándose mientras se preparaba para proporcionar niveles de desafío apropiados para una representante de una especie primitiva con conocimientos teóricos adecuados pero capacidades prácticas desconocidas. Sus sensores barrieron a la chica humana, analizando su postura, tensión muscular y firmas bioeléctricas para determinar los parámetros de enfrentamiento óptimos. Lo que encontró hizo que sus procesos cuánticos se detuvieran en lo que solo podría describirse como confusión electrónica. La postura de la humana sugería una disposición para la violencia que trascendía el mero entrenamiento. Su patrón de respiración indicaba un condicionamiento cardiovascular que pertenecía a los registros militares profesionales. Su tensión muscular revelaba un poder controlado que su expediente académico nunca había mencionado. Lo más inquietante de todo, su firma bioeléctrica mostraba el tipo de calma enfocada que los guerreros experimentados desarrollaban solo después de sobrevivir al combate real. El maniquí de entrenamiento, que había sido programado para proporcionar desafíos educativos a las mentes militares en desarrollo, de repente se encontró enfrentando algo que sus diseñadores nunca habían anticipado, un depredador que había estado fingiendo ser una presa. Atacó con la precisión eficiente que había hecho legendario el entrenamiento de la Academia Militar Galáctica en todo el espacio conocido, lanzando un golpe combinado diseñado para probar el tiempo de reacción, la conciencia táctica y la competencia técnica. El asalto debería haber proporcionado valiosas oportunidades de aprendizaje mientras desafiaba las habilidades del estudiante en niveles apropiados. En cambio, la chica humana se movió. No esquivó el ataque tanto como fluyó alrededor de él, su cuerpo cambiando con una eficiencia líquida que convirtió los golpes precisos del maniquí en manotazos al aire vacío. Su contraataque fue una cosa de terrible belleza, un golpe con la palma de la mano que viajó quizás 15 centímetros y de alguna manera contuvo suficiente energía enfocada para enviar al maniquí de entrenamiento volando hacia atrás contra la pared reforzada de la instalación. El impacto creó un sonido como un trueno al que se le enseña gramática adecuada. En el silencio que siguió, todos los presentes, estudiantes, instructores y sistemas automatizados por igual, experimentaron lo que los filósofos clasificarían más tarde como un momento de ajuste de paradigma, el tipo de instante en que las suposiciones cuidadosamente construidas sobre la realidad repentinamente requerían una revisión extensa. El maniquí de entrenamiento, que había sido diseñado para resistir el abuso de los estudiantes militares más poderosos de la galaxia, yacía en un montón de metal retorcido y circuitos chisporroteantes. Sus matrices adaptativas ejecutaban ciclos de diagnóstico que seguían devolviendo mensajes de error. Incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir dentro de sus parámetros establecidos, el instructor de combate miraba los restos con la expresión de alguien cuya experiencia profesional acababa de ser insultada personalmente por las leyes de la física. Su mente entrenada para el combate revisaba rápidamente el enfrentamiento, analizando los movimientos de la humana y llegando a conclusiones que sus prejuicios académicos se encontraban difíciles de aceptar. Los estudiantes mantuvieron el tipo de silencio absoluto que indicaba que estaban presenciando algo que requeriría una discusión seria y posiblemente terapia para comprender completamente. Varios de ellos estaban grabando discretamente la escena para un análisis posterior, asumiendo que sus dispositivos personales no hubieran sido sobrecargados por la pura improbabilidad de lo que acababan de observar. Bueno, dijo Sarah Chen, hablando por primera vez desde su llegada a la academia, su voz resonando claramente por toda la instalación de entrenamiento. Supongo que esa es una forma de aprobar la evaluación práctica. Su tono era conversacional, casi casual,
como si reducir el equipo de entrenamiento militar a escombros costosos fuera un suceso perfectamente normal que casualmente requería un breve comentario. Se sacudió un polvo imaginario de su uniforme y miró expectante al instructor de combate en busca de preguntas. El instructor, cuya legendaria experiencia de combate lo había preparado para prácticamente todos los escenarios de entrenamiento concebibles, descubrió que su vocabulario lo había abandonado temporalmente en favor de hacer pequeños sonidos de ahogo. Su mente procesaba las implicaciones de lo que acababa de presenciar, cruzando referencias de su actuación con su extensa base de datos de técnicas de combate, y llegando a conclusiones que desafiaban sus suposiciones fundamentales sobre las especies primitivas y sus capacidades. Finalmente, logró recuperar su compostura profesional a pesar de la evidencia de que el universo operaba según principios previamente desconocidos. 23 años de entrenamiento, respondió Sara, volviendo a su postura de observación con la misma gracia económica que había demostrado durante el combate. Empecé cuando tenía 5 años, en realidad. Resulta que cuando tu especie pasa la mayor parte de su historia evolutiva siendo tanto depredador como presa, desarrollas algunos enfoques interesantes para la resolución de conflictos. Hizo un gesto hacia los restos del maniquí de entrenamiento con el tipo de desprecio casual típicamente reservado para inconvenientes menores. Su equipo es impresionante, pero está diseñado para desafiar a estudiantes que aprendieron a pelear como una asignatura académica. Yo lo aprendí como una habilidad de supervivencia. La distinción era sutil pero profunda, separando el conocimiento teórico de la necesidad práctica en formas que el plan de estudios cuidadosamente estructurado de la academia nunca había sido diseñado para abordar. El combate como ejercicio intelectual versus el combate como imperativo biológico creaba enfoques fundamentalmente diferentes hacia la violencia, la estrategia y la supervivencia. El silencio fue roto por Kyle, cuyo entrenamiento diplomático aparentemente lo había preparado para funcionar incluso en situaciones que desafiaban las suposiciones básicas sobre la realidad. ¿Estabas aprendiendo?, preguntó. Observando, escuchando, entendiendo cómo pensáis, cómo os movéis, cómo os preparáis para el conflicto, explicó Sara, su tono sugiriendo que esto debería haber sido obvio. La recopilación de información es la parte más importante de cualquier situación táctica. Hizo una pausa, su mirada barriendo a sus compañeros de clase con el tipo de evaluación que hizo que varios de ellos se sintieran profundamente incómodos. Resulta que, cuando pasas 3 semanas estudiando a tus oponentes potenciales, aprendes cosas muy interesantes sobre sus capacidades y limitaciones. Las implicaciones de esta declaración crearon lo que los teóricos de la comunicación clasificarían como una brecha de comprensión, el momento en que la transferencia de información se rompe porque las partes receptoras carecen del marco conceptual necesario para procesar lo que se les dice. El instructor de combate Teskar, sin embargo, poseía suficiente experiencia práctica para entender exactamente lo que ella quería decir. Su expresión cambió de irritación profesional a respeto a regañadientes, la mirada de alguien cuya experiencia acababa de ser validada por una fuente completamente inesperada. Has estado realizando reconocimiento, dijo, con un tono que llevaba el tipo de aprobación típicamente reservada para estudiantes que demostraban un pensamiento táctico excepcional. Recopilación sistemática de inteligencia diseñada para proporcionar ventajas de combate a través de una preparación superior, entre otras cosas, acordó Sara, acomodándose más cómodamente en su postura. Aunque tengo que decir que su maniquí de entrenamiento fue más desafiante de lo que lo serían la mayoría de mis compañeros de clase. Al menos no telegrafiaba sus intenciones con 3 movimientos de antelación. Esta observación creó otro momento de ajuste de paradigma durante el cual todos los presentes contemplaron la inquietante posibilidad de que sus habilidades de combate cuidadosamente cultivadas pudieran ser más transparentes de lo que habían asumido anteriormente. El tipo de realización que requería una extensa reconstrucción del ego y posiblemente asesoramiento profesional. Tal vez, sugirió el profesor Beltar, que había llegado a tiempo para presenciar la destrucción del costoso equipo militar, deberíamos discutir métodos de evaluación alternativos para estudiantes con antecedentes no estándar. Era el tipo de sugerencia diplomática que reconocía la realidad mientras evitaba preguntas incómodas sobre los estándares de admisión, los métodos de enseñanza y las suposiciones fundamentales que subyacían a la educación militar galáctica.
El tipo de medida para salvar las apariencias que permitía a las instituciones adaptarse sin admitir que podrían haber estado operando bajo premisas incorrectas. No es necesario, respondió Sara, con un tono que llevaba suficiente diversión como para sugerir que estaba disfrutando de la situación más de lo que era estrictamente cortés. Creo que he demostrado suficiente competencia práctica para fines de evaluación. A menos que alguien tenga preguntas sobre mi compromiso con el aprendizaje aplicado. El desafío fue entregado con el tipo de confianza casual que dejaba claro que estaba preparada para proporcionar demostraciones adicionales si fuera necesario. Alrededor de la instalación de entrenamiento, los estudiantes y la facultad intercambiaron miradas que sugerían que todos habían desarrollado repentinamente una profunda apreciación por la instrucción teórica. Creo, dijo el instructor de combate Teskar, su dignidad profesional reafirmándose a pesar de la evidencia de que su filosofía educativa podría requerir algún ajuste, que podemos considerar su evaluación práctica completa. Aunque sospecho que necesitaremos discutir sus antecedentes con más detalle durante las sesiones de consulta individual. Lo espero con ansias, estuvo de acuerdo Sara, regresando a su posición de observación con la misma economía fluida de movimiento que había demostrado a lo largo del enfrentamiento. Debería ser educativo para todos los involucrados. Mientras los estudiantes restantes salían de la instalación de entrenamiento, la mayoría de ellos lanzando miradas de reojo a los restos de lo que una vez había sido equipo de entrenamiento militar de vanguardia, la jerarquía cuidadosamente estructurada de la academia experimentó lo que los sociólogos clasificarían más tarde como una reorganización espontánea. Las suposiciones sobre las especies primitivas, la superioridad académica y la relación entre el conocimiento teórico y la aplicación práctica repentinamente requirieron una revisión extensa. La Academia Militar Galáctica continuó enorgulleciéndose de producir las mejores mentes militares en el espacio conocido, aunque sus materiales promocionales comenzaron a incluir descargos de responsabilidad sobre la naturaleza impredecible de las evaluaciones prácticas y la importancia de respetar diversos enfoques culturales para la resolución de conflictos. Y en la esquina trasera de teoría táctica avanzada, una joven humana continuaba su observación sistemática de su entorno, ofreciendo ocasionalmente ideas que sugerían que sus 3 semanas de silencio habían sido mucho más educativas de lo que nadie se había dado cuenta. Aunque se aseguró de hablar al menos una vez por sesión de clase, aunque solo fuera para evitar que sus instructores desarrollaran condiciones médicas por estrés. Las semanas siguientes a lo que los historiadores del campus eventualmente llamarían el incidente del maniquí de entrenamiento trajeron cambios sutiles pero significativos a la dinámica social de la academia. Cail Torres se encontró genuinamente curioso sobre la filosofía militar humana, llevando a cabo lo que diplomáticamente denominó conversaciones de intercambio cultural, que en su mayoría implicaban hacer preguntas cada vez más específicas sobre el enfoque de la Tierra hacia la guerra. Su colgante de traducción ceremonial permaneció intacto durante estas discusiones, sugiriendo un nivel de comodidad que nunca había demostrado con representantes de especies primitivas. La historia militar de tu planeta es notablemente completa, observó durante una de sus sesiones de debate teórico. La mayoría de las civilizaciones en desarrollo se centran en la resolución de conflictos unidimensional, pero los humanos parecen haber explorado prácticamente todos los enfoques concebibles para la violencia organizada. Somos solucionadores de problemas creativos, respondió Sara, con un tono que llevaba suficiente humor seco para sugerir que era consciente de la subestimación. Miles de años de práctica tienden a producir soluciones innovadoras. Vex Quantum 9 había comenzado a incorporar conceptos tácticos humanos en sus cálculos de matriz cristalina, descubriendo que los enfoques supuestamente primitivos a menudo producían soluciones matemáticamente elegantes a problemas estratégicos complejos. Su investigación sobre la doctrina militar de la Tierra había revelado patrones que desafiaban varias suposiciones fundamentales sobre el avance tecnológico y la efectividad en combate. Tu especie demuestra una adaptabilidad notable, reconoció durante una sesión de análisis teórico particularmente intensa. La mayoría de las civilizaciones desarrollan marcos doctrinales rígidos que se vuelven cada vez más inflexibles con el tiempo. Los humanos parecen tratar la teoría militar como una ciencia experimental en continua evolución. La supervivencia tiende a fomentar la flexibilidad, estuvo de acuerdo Sara, revisando un escenario táctico que había dejado perplejos a 3 departamentos académicos diferentes.
Las especies que no pueden adaptarse generalmente no tienen la oportunidad de desarrollar doctrinas rígidas. Incluso el Traxiano había modificado su enfoque hacia las relaciones interespecies, mostrando lo que su traductor tradujo como interés profesional respetuoso en las metodologías de combate humanas. Sus preguntas se centraron en las aplicaciones prácticas de la violencia en entornos con recursos limitados, temas que se alineaban sorprendentemente bien con su propio trasfondo cultural. El instructor de combate Teskar había solicitado una sesión de consulta privada que se convirtió en una discusión de 3 horas sobre las diferencias filosóficas entre el combate como asignatura académica y el combate como necesidad de supervivencia. Su legendaria experiencia militar proporcionó contexto para comprender cómo el conocimiento teórico se traducía en aplicación práctica, mientras que los antecedentes de ella ofrecían perspectivas sobre la violencia que la educación militar tradicional rara vez abordaba. Tu entrenamiento enfatiza la eficiencia sobre el estilo, observó él, revisando los datos de los sensores de su demostración con fascinación profesional. La mayoría de los estudiantes de la academia aprenden técnicas que parecen impresionantes y siguen protocolos establecidos. Tu enfoque prioriza los resultados mientras minimiza el gasto de energía y el tiempo de exposición. Cuando el fracaso significa la muerte en lugar de malas calificaciones, tiendes a concentrarte en lo que realmente funciona, respondió Sara, con el tono práctico de alguien que declara verdades obvias. Las técnicas impresionantes son útiles para competiciones y evaluaciones. Las técnicas efectivas son útiles para mantenerse con vida. La distinción había provocado extensas discusiones entre la facultad sobre los métodos de evaluación, los objetivos de entrenamiento y el propósito fundamental de la educación militar. Varios profesores habían comenzado a incorporar enfoques de evaluación alternativos que se centraban en la efectividad práctica en lugar de la adherencia a protocolos establecidos. Las apuestas de la academia también habían evolucionado, pasando de la especulación sobre las capacidades de la humana silenciosa a apuestas más sofisticadas sobre su desempeño en varios escenarios teóricos. Los favoritos actuales incluían: ¿a cuántos instructores de combate podría derrotar simultáneamente? ¿Y qué pasaría si se enfrentara a los programas de simulación campeones de la academia? Más significativamente, su presencia había creado lo que los sociólogos clasificarían como una cascada de perspectiva, el reconocimiento gradual de que las civilizaciones supuestamente superiores podrían tener algo que aprender de las especies que habían descartado como primitivas. La realización estaba creando preguntas incómodas sobre las estructuras de poder galácticas, las suposiciones de avance tecnológico y la relación entre sofisticación y efectividad. El profesor Beltar había comenzado a revisar en privado los estándares de admisión y los criterios de evaluación, preguntándose cuántos estudiantes potencialmente excepcionales habían sido pasados por alto debido a prejuicios sobre las civilizaciones en desarrollo. Su investigación preliminar sugería que el sesgo académico podría haber impedido que la academia reconociera perspectivas y capacidades valiosas que no se ajustaban a los marcos educativos establecidos. La Academia Militar Galáctica continuó enorgulleciéndose de producir las mejores mentes militares en el espacio conocido, aunque sus materiales promocionales ahora incluían referencias cautelosas a diversos enfoques para la resolución de problemas tácticos y el valor de las perspectivas militares no tradicionales. Los oficiales de reclutamiento habían comenzado a hacer preguntas diferentes durante las evaluaciones de candidatos, centrándose más en las habilidades prácticas de resolución de problemas y menos en la conformidad con los marcos doctrinales establecidos. Después de todo, como la academia había aprendido a través de la costosa destrucción de equipos y demostraciones que desafiaban paradigmas, la educación militar más efectiva a veces provenía de fuentes que nadie esperaba, hasta que era demasiado tarde para mantener suposiciones cómodas sobre la superioridad y la sofisticación. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.